Muy bien, en este video vamos a hablar de una de las aplicaciones fundamentales de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, aquella en la que intervienen sistemas vibrantes. La característica particular de un sistema vibrante es el movimiento de las masas en vaivén. Ejemplos, pues los resortes vibrantes, por ejemplo, ¿sí? Los péndulos. Por ejemplo, las masas que se dejan caer en algún líquido y este líquido permite que floten, suben y bajan y suben y bajan, etc. Por ejemplo, también los circuitos eléctricos se consideran sistemas vibrantes, esto debido al vaivén de la corriente alterna. Muy bien, aquí te voy a presentar lo que viene siendo el movimiento armónico simple. Un resorte vibrante con un más. ¿Qué significa un más? Es decir, ¿qué significa movimiento armónico simple? Bueno, significa que si nosotros sujetamos en el resorte una masa y ésta empieza a vibrar, alcanza su posición de equilibrio, es decir, vuelve a dejar el resorte en reposo. Luego aplicamos una nueva fuerza, ¿sí? Y que pone nuevamente el sistema en movimiento vibratorio. El más significa que de alguna manera este resorte va a vibrar eternamente, es decir, que ya no va a alcanzar la posición de equilibrio, es decir, ya no va a quedar el sistema en reposo, ¿sí? El más significa entonces que no existen fuerzas amortiguadoras, es decir, no existen fuerzas que permitan que las distancias con respecto a la posición de equilibrio vayan disminuyendo hasta que finalmente el sistema quede en reposo. Esto es un más y por supuesto que viene siendo un sistema ideal. Bueno, claro que nosotros también vamos a ver qué es lo que sucede cuando existen fuerzas amortiguadoras y cómo serían esas fuerzas amortiguadoras. Entonces, en pocas palabras, eso que te expliqué ahorita viene siendo un más. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en este video? Pues primero vamos a explicar el sistema más detalladamente, el sistema más. Luego vamos a resolver un problema relacionado con ese sistema. Luego vamos a hablar del resorte vibrante amortiguado, es decir, en donde ya aparecen fuerzas amortiguadoras, ¿sí? Ya aparecen finalmente fuerzas que permiten que el sistema vuelva a quedar en reposo, ¿sí? Y por supuesto, pues vamos a resolver también un problema referente al movimiento armónico amortiguado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, mira, aquí en esta primera figura, pues tenemos un resorte, por supuesto, flexible, en reposo, sin estirar. Luego, aquí en la figura B, nosotros ya le sujetamos al resorte. Aquí en la parte de abajo ya le sujetamos una masa, ¿sí? En el momento que nosotros soltamos la masa, pues esa masa quedó expuesta a la acción de la gravedad. Por lo tanto, hay una fuerza-peso, ¿sí?, que trata de llevar la masa hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Es decir, pone en movimiento la masa hacia el centro de la Tierra. Sin embargo, hay una fuerza, debido a que el resorte es flexible, hay una fuerza que permite o que trata más bien de llevar la masa a la posición de reposo, desde donde originalmente nosotros soltamos el resorte, ¿sí? Y esta fuerza se llama fuerza restauradora o fuerza de restitución. Esta fuerza tiene que ver con una de las tantas leyes que tiene Hooke, una de las leyes de Hooke, ¿sí? Es decir, el peso lleva la masa hacia abajo, la fuerza de restitución o restauradora la lleva hacia arriba, el peso hacia abajo, la restauradora hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, etc. De tal modo que se genera un movimiento vibratorio en torno a una línea, que viene siendo esta línea de color verde que ves aquí. Esa línea pues viene siendo lo que llamamos nosotros la posición de equilibrio, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en la posición de equilibrio? Cuando finalmente la masa queda en reposo, justo en ese instante la fuerza llamada peso y la fuerza llamada fuerza de restitución o fuerza restauradora en ese momento son iguales. Eso va a suceder cuando se alcance la posición de equilibrio.
en ese instante nosotros ya pudiéramos saber cuál sería el alargamiento generado, ¿sí? Una vez que el objeto quedó en equilibrio. Muy bien, ¿qué sucedería si, por ejemplo, una vez que está el objeto en tal posición, nosotros aplicamos una fuerza externa, tomamos la masa y la estiramos? Eso está sucediendo aquí, en la figura C. Tomamos la masa, la estiramos una distancia X, y justo en este instante que vamos a llamar en el instante t igual a 0, soltamos la masa. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues nuevamente se genera ese movimiento vibratorio en torno a la posición de equilibrio. Así es, la masa va a andar en algún tiempo por encima de la posición de equilibrio, en algún tiempo por debajo de la posición de equilibrio. Cabe mencionar que cuando la masa ande por debajo de la posición de equilibrio, vamos a considerar que esta posición es positiva. ¿Por qué? Porque el resorte se está alargando. Y que cuando la masa anda por encima de la posición de equilibrio, vamos a considerar que ahí la masa viene siendo negativa. ¿Por qué? Porque el resorte se está encogiendo. Entonces, abajo de la posición de equilibrio, la masa sería la posición sería positiva, y por encima de la posición de equilibrio la masa tendría una posición negativa. Cabe mencionar que debido a que estamos trabajando aquí un más, entonces nunca va a suceder que la masa finalmente disminuya la posición por encima y por debajo de la posición de equilibrio para finalmente el sistema quede en reposo. Esto no va a suceder porque estamos hablando de un sistema en donde no hay fuerzas amortiguadoras, no hay fuerzas que permitan llevar el sistema al reposo. Así que aquí eternamente el sistema va a estar vibrando sobre el mismo valor máximo y el mismo valor mínimo. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesaría calcular? Bueno, nos interesaría saber en un instante de tiempo dado qué posición tendría la masa con respecto a la posición de equilibrio. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí donde tengo el cursor, aquí han transcurrido desde que soltamos el objeto, ¿sí? Justo aquí donde tengo el cursor, digamos que el tiempo que ha transcurrido ahí son, no sé, 0.25 segundos. Muy bien, a los 0.25 segundos, ¿a qué distancia se encuentra el objeto con respecto a la posición de equilibrio? Sí, por supuesto, pues si está arriba, esa posición sería negativa, esa distancia sería negativa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar ahora? Vamos a buscar una ecuación diferencial que me representa el sistema más, ¿sí? Y luego resolvemos un ejemplo en donde nosotros vamos a poder encontrar una relación entre la posición del objeto y el tiempo. Muy bien. Decíamos que la fuerza restauradora tiene que ver con la ley de Hooke, con una ley de Hooke, porque Hooke pues, tiene muchas leyes, ¿verdad? Dice, la fuerza ejercida por un resorte que tiende a restaurar el peso W a la posición de equilibrio es proporcional a la distancia del peso a la posición de equilibrio. Bueno, tal vez aquí debiera decir que tiende a restaurar la masa con peso W, ¿sí? Pero así es como está establecida la ley de Hooke. En realidad, la ley de Hooke lo que nos viene diciendo, en otras palabras, es que existe una relación entre la fuerza ejercida por el resorte, la fuerza restauradora, y lo que viene siendo la distancia a su posición de equilibrio. Es decir, una relación entre esta fuerza, ¿sí?, y esta distancia a la posición de equilibrio. Esta distancia pues viene siendo el alargamiento final generado una vez que el objeto queda en reposo, ¿sí? Lo que la ley de Hooke nos dice es que hay una relación de proporcionalidad entre la fuerza restauradora y el alargamiento. Ahorita la vamos a mencionar. Aquí viene, dice, en la figura, una masa con peso W se sujeta al extremo de un resorte flexible. Por sí mismo, el resorte ejerce una fuerza de restitución FR,
opuesta a la dirección del alargamiento y proporcional a su magnitud S. Así es. FR es igual a K por S. Esto viene siendo una relación de proporcionalidad entre la fuerza restauradora, lo que comentamos ahorita, y el alargamiento. ¿Qué significa? Mientras mayor sea la fuerza que tiende a restaurar el peso a su posición de equilibrio, mayor será el alargamiento. Mientras menor sea la fuerza, menor será el alargamiento. ¿Qué viene siendo esta K? Pues la K es una constante de proporcionalidad que depende de la rigidez del resorte. Es decir, esta K depende del tipo de material del que está hecho el resorte. Correcto. Una vez que se produce el alargamiento S, el resorte alcanzará la posición de equilibrio. Esto se logra cuando el peso W esté en reposo y se equilibra con la fuerza de restitución KS. En ese momento, la fuerza peso se va a equilibrar con la fuerza de restitución, ¿sí? Y en ese momento ambas fuerzas van a ser iguales, como lo mencionamos ahorita aquí en la figura B, en donde el objeto ya está en su posición de equilibrio y por lo tanto ahí ambas fuerzas son iguales. Correcto. Nosotros podemos encontrar una ecuación que ahorita más adelante vamos a utilizar, simplificando este resultado. Por ejemplo, aquí el peso lo podemos sustituir como la masa por la aceleración de la gravedad. Y K por S, que es la fuerza de restitución, la pasamos restando. Aquí está. Y aquí lo que estamos haciendo en realidad es sumando las dos fuerzas, ¿verdad? La fuerza peso con la fuerza restauradora, que va a ser negativa porque es opuesta a la dirección del peso. Resulta que la suma de esas dos fuerzas son iguales a 0 cuando el cuerpo está en equilibrio. Entonces, nosotros podemos utilizar más adelante esta relación que acabamos de encontrar ahorita. Perfecto, pero ¿qué es lo que sucedió más adelante? ¿Qué decíamos que sucedió más adelante? Decíamos, cuando el peso es desplazado de la posición de equilibrio una distancia X para después soltarse, se genera un movimiento vibratorio alrededor de la posición de equilibrio, pasando el objeto repetidamente por encima y debajo de tal posición. Es lo que nosotros acabamos de comentar aquí, lo que sucede en la figura con inciso C, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Dice, además, la fuerza de restitución, al tomar en cuenta el nuevo desplazamiento X, sería menos K por S más X. Es decir, el cuerpo aquí está en equilibrio, le aplicamos una fuerza, lo jalamos y en el instante cero lo soltamos y nuevamente, pues obviamente al soltarlo, pues nuevamente va a haber una fuerza de restitución que tiende a llevar otra vez el cuerpo donde originalmente lo dejamos, ¿verdad? Y esa fuerza pues va a tomar en cuenta no nada más esta distancia X, que va a ser una X variable, sino que va a tomar en cuenta de por sí la S original, es decir, el alargamiento original. Por lo tanto, la fuerza restauradora, al tomar en cuenta esas dos distancias, pues estaría dada como menos K por S más X. Recordemos que el signo negativo pues es debido a que se opone al movimiento debido a la fuerza peso. Dice, la fuerza que resulta de este nuevo movimiento está dada por la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Así es, recordemos que cuando tenemos un sistema en reposo o en equilibrio y de pronto interviene por lo menos una fuerza, si esta fuerza o esa fuerza y las demás fuerzas logran volver a poner el sistema en movimiento, pues entonces la sumatoria de todas esas fuerzas tiene que ser igual a la segunda ley de Newton, es decir, a la fuerza resultante dada por la segunda ley de Newton. Por otro lado, pues debido a que esta X va a ser una X variable, ¿sí? Porque la podemos estar midiendo por encima y por debajo de la posición de equilibrio, pues entonces obviamente que la aceleración del objeto pues estaría dada como la segunda derivada de X con respecto al tiempo, ¿sí? Dice, y dando por hecho que el movimiento es libre de otras fuerzas,
F será igual a la suma de dos fuerzas, ¿sí? Porque en este caso solamente intervienen dos fuerzas. ¿Cuáles serían? Pues el peso W igual a masa por aceleración de la gravedad, pero ya dijimos también que interviene esta nueva fuerza restauradora menos K por S más X. Y ya dijimos también que es negativa porque esta actúa en oposición al desplazamiento debido al peso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues estas dos fuerzas se están sumando. Aquí está, ¿sí? Y como el peso volvió a quedar en movimiento, perdón, la masa volvió a quedar en movimiento, pues entonces vamos a igualar a la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Correcto. Vamos a hacer una simplificación para ver cómo nos queda el modelo final del sistema más, ¿sí? Aquí sustituimos la masa por la aceleración de la gravedad y enseguida vamos a multiplicar aquí la K, nos quedaría mg menos ks menos kx igual a masa por aceleración. Pero resulta que mg menos ks es una relación que ya venimos arrastrando desde acá, desde arriba. mg menos ks siempre va a ser igual a 0, matemáticamente hablando, ¿sí? Este resultado siempre me va a dar 0. Bueno, y físicamente también, porque estamos hablando de la posición de equilibrio, ¿verdad? Entonces, mg menos ks sería igual a 0, se anula, ¿de acuerdo? Y entonces nos quedaría menos kx igual a masa por aceleración. O lo que es lo mismo, la masa por la aceleración es igual a menos k por x. Vamos a sustituir aquí la aceleración como la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Luego, para simplificar el resultado, el menos kx lo pasamos sumando y dividimos la ecuación entre la masa. De tal modo que la ecuación diferencial resultante que me representa el sistema más viene siendo la segunda derivada de x con respecto al tiempo más k sobre m por x es igual a 0. ¿Sí? Esta es la ecuación diferencial que me representa un sistema en movimiento armónico simple. ¿Sí? Dice, esta ecuación diferencial representa el caso ideal del movimiento de un resorte vibrante, donde la amplitud de las oscilaciones no disminuyen, sino que éstas se mantienen constantes por siempre. Exactamente, ¿sí? Nosotros para resolver este sistema necesitaremos conocer la masa del objeto y por supuesto la constante de proporcionalidad. ¿Okay? Pero en resumen, va a suceder lo que nos están diciendo en este escrito, que no va a disminuir esta distancia original, no va a disminuir. Vaya, me refiero a que el resorte va a estarse moviendo de tal modo que siempre se alcance como mínimo y como máximo esta distancia original, ¿sí? Por abajo de la posición de equilibrio, por arriba de la posición de equilibrio, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba. Es decir, no va a suceder que las distancias tiendan a disminuir, las distancias con respecto a la posición de equilibrio. No, eso no va a suceder ahorita. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque es un más, porque no hay fuerzas amortiguadoras que también se llaman fuerzas de resistencia, como la resistencia del aire, por ejemplo, ¿verdad? Que permite llevar finalmente el sistema al reposo. Muy bien, entonces aquí tenemos ya la ecuación diferencial de un más. Vamos a resolver enseguida un problema. Vamos a ver. Dice, una masa con peso de 4 libras estira un resorte 8 pulgadas. Después de alcanzar la posición de equilibrio, dicha masa se estira 10 pulgadas por debajo de tal posición. Luego se suelta con una velocidad de 3 pies por segundo en t igual a 0. Calcule la función que describe el movimiento. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que observar aquí, pues que tenemos unidades que no combinan, ¿verdad? Aquí me están dando el peso, me lo están dando en libras. Por lo tanto, las pulgadas nosotros las tenemos que convertir a pies. Así es. Dice, primeramente llevar a cabo las conversiones necesarias, sabiendo que una pulgada es un 1/12 de pie. Entonces, vamos a empezar. Tenemos que el peso es igual a 4 libras.
¿sí? El peso debido a la masa, ¿verdad? Es igual a 4 libras. Estas 8 pulgadas, claramente me lo está diciendo el problema. Pues viene siendo el alargamiento original. Claramente me dice el problema. Una masa con peso de 4 libras, estira un resorte, 8 pulgadas. Ah, perfecto. Entonces, esas 8 pulgadas vienen siendo el alargamiento original. Esas 8 pulgadas, al multiplicarlas por un 1/12 de pie, nos darían 2/3 de pie. Y me voy a regresar para comentar que estas son esas 8 pulgadas. ¿De acuerdo? Ese es el alargamiento original. Perfecto. Vamos a continuar. Dice, X es igual a 10 pulgadas. Dice, después de alcanzar la posición de equilibrio, dicha masa se estira 10 pulgadas por debajo de tal posición. Son estas 10 pulgadas que al multiplicarse por un 1/12 nos darían 5/6 de pie. Esas 10 pulgadas viene siendo el valor de la posición inicial. Es decir, acuérdense que soltamos la masa y que aquí justo en ese instante, nosotros vamos a hablar del instante t igual a 0. ¿Qué pasa en el instante t igual a 0? Ah, bueno, tenemos 10 pulgadas. ¿Sí? De acuerdo. Eso sería la posición inicial. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber. Recuerden que si la ecuación diferencial es de segundo orden, pues necesita dos condiciones para poder resolverla. Una de ellas viene siendo esta que ya estamos nombrando aquí. Esas 10 pulgadas en el instante t igual a 0. Pero la otra condición tiene que ver con la velocidad. En este instante, en t igual a 0, justo aquí donde tengo el cursor, solamente pueden ocurrir cualquiera de tres cosas con respecto a la velocidad. La primera, que simplemente suelte la masa, es decir, no le proporcionamos velocidad. La soltamos y empieza el movimiento vibratorio en torno a la posición de equilibrio. De acuerdo. Puede suceder que en el instante que soltemos la masa, nosotros le proporcionamos una velocidad hacia arriba, ¿sí? Como esa velocidad es hacia arriba, pues es opuesta al movimiento original, sería negativa, ¿ok? Pero también puede suceder que, por ejemplo, no sé, se me ocurre una palanca, que tengamos una palanca que justo en ese instante le dé un pequeño empujón a la masa, en el instante que la suelta, y entonces le proporciona una velocidad hacia abajo. Cuando a mí me digan que se proporcionó una velocidad hacia abajo, entonces ya sabemos que esa velocidad tiene que ser positiva. Mientras no me digan que es hacia abajo, si solamente me dicen en el problema que estamos proporcionando una velocidad, vamos a dar por hecho que esa velocidad fue hacia arriba, es decir, negativa. Entonces vamos a comentarlo acá en el problema, ¿sí? Aquí en el problema me están diciendo, por lo pronto me dicen que hay una velocidad de 3 pies por segundo, ¿sí? Dice, luego se suelta con una velocidad de 3 pies por segundo en t igual a 0, ¿sí? Si me dicen que se suelta con esa velocidad y no me están diciendo que la velocidad es hacia abajo, vamos a darlo por hecho que esa velocidad es hacia arriba. Es decir, que se le dio un pequeño empujón, ¿sí? En el instante que lo soltamos, ¿de acuerdo? Si el problema me dice que es hacia abajo, bueno, aquí debe decir. Y si es hacia abajo, pues entonces esa velocidad nosotros la consideraríamos positiva, ¿sí? Pero como no dice que es hacia abajo, vamos a dar por hecho que es una velocidad hacia arriba. Claro que aquí, por lo tanto, no le vamos a poner aquí el signo lo ponemos hasta donde especifiquemos las condiciones de la ecuación diferencial. Aquí nada más dice que se soltó con esta velocidad y es la velocidad inicial, posición inicial y velocidad inicial. Correcto. ¿Qué es lo que sigue? Ahorita dijimos, para resolver esta ecuación diferencial, yo necesito la masa del objeto y la constante de proporcionalidad. Entonces, la masa del objeto la puedo obtener con este dato del peso, que son 4 libras. El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, la masa sería el peso por dicha aceleración. Aquí está. El peso pues serían 4 libras. Aquí están las 4 libras.
Y la aceleración de la gravedad, pues aquí serían 32 pies por segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Si sacamos cuarta, aquí nos daría un octavo de slope, efectivamente. Entonces la masa ya la convertimos a las unidades correspondientes. Pero ahora nos faltaría la constante de proporcionalidad, ¿sí? ¿De dónde sacamos esa constante de proporcionalidad? Aquí ya simplificamos esta ecuación que tengo aquí arriba. Mira, esta ecuación donde dice, primerita, esta, mg menos ks igual a 0. Bueno, mg pues viene siendo el peso, ¿verdad? De aquí nosotros podemos despejar la k para obtener la constante de proporcionalidad, debido a que ya me está dando el alargamiento y por supuesto ya me están dando el peso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí abajo. Vamos a irnos más abajo. Aquí está. De hecho, ya mandé el KS del otro lado. Ya sustituí aquí el peso, que son 4 libras. Y la S, acordémonos que la S son 2/3 de pie. Es el alargamiento original. Aquí está. Entonces, despejándola acá, nos quedaría 6 libras pie. A esto sería igual la constante de proporcionalidad, ¿sí? Eso significa que una fuerza de 6 libras va a generar un alargamiento de un pie. Una fuerza de 12 libras, pues alargaría 2 pies la masa, ¿verdad? Etcétera. Eso significa la constante de proporcionalidad. Muy bien, vamos a continuar. Aquí tenemos la ecuación diferencial del sistema más. Vamos a sustituir la constante de proporcionalidad que es igual a 6 y la masa, recordemos que nos dio un octavo de slopes. Aquí está. Ya lo sustituimos aquí. Al simplificar, tenemos la ecuación diferencial segunda derivada de x con respecto al tiempo más 48x igual a 0. Y ahora sí, vienen las condiciones. Nos regresamos para observar que las condiciones iniciales aquí están. Aquí las pusimos. En el instante 0, la distancia son 5/6 de pie, ¿sí? Y en el instante 0, la velocidad son 3 pies por segundo. Pero ¿qué fue lo que dijimos? Que vamos a considerar que fue una velocidad hacia arriba. Por lo tanto, aquí sí es muy importante que le agreguemos el signo negativo. Las condiciones, acuérdense que se escriben de esta manera. X de 0, porque sucedió en el instante 0, la posición son 5/6 de pie. Y también en el instante 0, la velocidad fueron menos 3 pies por segundo. O más dicho correctamente, son 3 pies por segundo dirigido hacia arriba. Perfecto, entonces ya tenemos la ecuación diferencial con las condiciones. Procedemos a resolverla. Recordemos que en este caso pues es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Mediante la ecuación característica tendríamos m cuadrada más 48 igual a 0. Aquí está. Y pues esto nos va a arrojar, pasando el 48 del otro lado y obteniendo más o menos la raíz, pues nos va a dar que las dos raíces son complejas conjugadas, más o menos 4 la raíz de 3 por i. De tal modo que la solución general, que me representa la posición, estaría dada como C1 por coseno de 4 raíz de 3 por t, más C2 por el seno de 4 raíz de 3 por t. Así es, porque la parte real de las raíces pues valen 0, ¿verdad? Y la imaginaria pues es 4 raíz de 3. De acuerdo, pero vamos a recordar que este tipo de soluciones pues no nos sirven mucho en la realidad debido a que contienen parámetros. Las condiciones iniciales para eso están, para calcular el valor de ambos parámetros. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que aquí tenemos en el instante 0, x es igual a 5/6. Aquí está, aplicando la primera condición. Sustituiremos aquí 5/6, aquí está, en el tiempo 0. Así es, entonces si el tiempo vale 0, aquí pues se va a eliminar el seno, se va a eliminar todo este término. Coseno de 0 pues aquí lo tenemos, vale 1, por lo tanto ya tenemos el primer parámetro que sería C1 igual a 5/6, ¿sí? Ahora, para aplicar la segunda condición, la derivada en 0 igual a menos 3, tenemos que derivar esta solución general, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Tendríamos que la derivada sería C1 por la derivada del coseno de 4 raíz de 3t.
Quedaría menos C1 seno de 4 raíz de 3t por la derivada de 4 raíz de 3 por t va a ser 4 raíz de 3. Así que nos quedaría menos 4 raíz de 3C1 seno de 4 raíz de 3 por t. Y pues aquí sería algo similar. Sería C2 por la derivada del seno de 4 raíz de 3t, que va a ser el coseno de 4 raíz de 3t, aquí está, por la derivada del ángulo que es 4 raíz de 3. Quedaría 4 raíz de 13,2 por el coseno de 4 raíz de 3 por t. Correcto. La condición dice que en el instante 0 la velocidad es menos 3. Aquí está, entonces vamos a sustituir aquí el menos 3 y pues vamos a sustituir el tiempo t igual a 0. Aquí está. No hay necesidad de sustituir el valor de C1 porque finalmente todo este término se va a eliminar. Aquí tendríamos que t valdría 0, por lo tanto aquí vamos a tener nuevamente coseno de 0. ¿Sí? Nos quedaría menos 3 es igual a 4 raíz de 13,2, aquí lo tenemos ya. Y al pasar dividiendo 4 raíz de 3, encontramos que el otro parámetro valdría menos 3 sobre 4 raíz de 3. Racionalizando, es decir, multiplicando por raíz de 3 arriba y por la raíz de 3 abajo, ¿sí? Se eliminaría el 3 con el 3 que nos va a quedar abajo del producto de los dos radicales. Y finalmente eso nos quedaría menos raíz de 3 sobre 4. Insisto, aquí se hizo una racionalización. Raíz de 3 arriba, raíz de 3 abajo, raíz de 3 por raíz de 3 me da 3 y se elimina con el 3 de arriba. Entonces ya tenemos C2, ya tenemos C1, se sustituyen estos datos aquí y acá. Y finalmente, ¿cuál viene siendo la función que describe el movimiento? Será la siguiente. X de t es igual a C1, que son 5 sextos, del coseno de 4 raíz de 3 por t, menos sería raíz de 3 sobre 4, que sería C2, por el seno de 4 raíz de 3 por t. ¿Sí? Esta relación nos va a permitir encontrar cuál viene siendo la posición de la masa en el tiempo que nosotros queramos. ¿Sí? Recordemos que es un sistema vibrante, ¿sí? En donde puede suceder que la masa se encuentre o arriba o abajo, dependiendo del tiempo. ¿Sí? Aquí tenemos el comportamiento del sistema vibrante de este problema. ¿Sí? Vamos a explicarlo. Por ejemplo, inicialmente, recordemos que inicialmente nosotros tenemos una posición, un alargamiento inicial de 5 sextos. 5 sextos es este puntito que ustedes ven aquí, ¿sí? Punto 80 y algo. Estos son 5 sextos, ¿sí? Quiero que quede claro lo siguiente, no nos vayamos a confundir. Acuérdense que nosotros dijimos, me voy a ir hasta la primera figura. Vámonos hasta la primera figura. Aquí está, ¿sí? Nosotros dijimos que abajo de la posición de equilibrio la distancia es positiva y que arriba es negativa. En este problema, la posición inicial viene siendo 5 sextos. Acuérdense que son 5 sextos. Positivo, ¿sí? Entonces, tiene lógica que aquí, en la gráfica, pues nos queden los 5 sextos acá positivos. Pero en realidad esto me está diciendo que de aquí a aquí significa que la masa quedó abajo de la posición de equilibrio. Aquí en el 5 sextos. ¿Sí? Este comportamiento que ves sobre la posición, a mí lo que me está diciendo es que si, por ejemplo, nosotros aquí tenemos la posición de equilibrio, aquí está, es en 0. Este eje horizontal, esta es la posición de equilibrio. ¿Sí? Significa que la masa originalmente la tengo aquí y luego sube y alcanza o pasa más bien por la posición de equilibrio. ¿Sí? Vaya, no nos vayamos a confundir. Esto me está indicando, esta parte me está indicando que la masa sube, que alcanza la posición de equilibrio, ¿sí? ¿De acuerdo? Y que sigue subiendo.
sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. ¿Sí? Significa, vamos a verlo una vez más para no confundirnos, que aquí tengo la masa, de aquí son 5/6 de pie, y entonces la masa sube, pasa por la posición de equilibrio y sigue subiendo. Pero ahora ya es negativa, exactamente. Entonces, aquí en la gráfica, la masa pasó por la posición de equilibrio, aquí justo aquí pasó por la posición de equilibrio y sigue subiendo, pero ahora es negativo. Así es, porque estamos por encima de la posición de equilibrio. Aquí estamos por debajo y aquí estamos por encima. Así es. Ahora, vamos a checar algo muy importante. Claro que alcanza el punto máximo y luego se regresa. Es decir, sube y luego baja, alcanza el mínimo, se regresa, sube, etc. ¿Sí? ¿Por qué razón? Si aquí tenemos 5/6, ¿sí? ¿Por qué razón acá no alcanzó los 5/6 y luego se regresó? Porque nosotros le aplicamos velocidad. Al aplicarle velocidad, tiene lógica que, por ejemplo, aquí en esta línea son menos 5/6. Entonces, tiene lógica que el objeto haya ido más allá de esos 5/6. ¿Por qué? Porque aquí le aplicamos velocidad. Así es. Entonces, estamos aquí abajo en 5/6. El objeto sube, pasa por la posición de equilibrio, sigue subiendo, pero aquí abajo ya la posición es negativa, ¿sí? Sigue subiendo, alcanza su valor máximo y ahora empieza a descender. Así es. Pasa por la posición de equilibrio, sigue descendiendo, etc. Y recordemos que la amplitud de las oscilaciones no va a disminuir. Es por eso que el comportamiento siempre se considera, en cuanto a la amplitud de las oscilaciones, es el mismo. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, entonces aquí tenemos el comportamiento de un más. Correcto. Muy bien, continuando con el video, pues enseguida vamos a trabajar el sistema de resorte vibrante, pero en este caso va a intervenir una fuerza amortiguadora. ¿Qué es lo que va a permitir esta fuerza amortiguadora? Pues debido a que es una fuerza de resistencia, pues finalmente va a conseguir que la amplitud de las oscilaciones de resorte disminuya su magnitud y por lo tanto finalmente el sistema va a alcanzar el reposo, es decir, va a llegar a la posición de equilibrio. Dice, en la práctica, las oscilaciones en un resorte vibrante no se mantienen por siempre como se supuso en el caso más simple. Fuerzas de fricción y otras, como la resistencia del aire, actúan para disminuir la amplitud de las oscilaciones y llevar el sistema al reposo. Correcto. El asumir la existencia de una fuerza amortiguadora permite obtener una mejor aproximación de estos sistemas a la realidad. De acuerdo, pero ¿cómo son estas fuerzas? ¿Cómo se miden estas fuerzas? ¿Y cómo lo vamos a introducir a nuestro modelo de ecuación diferencial anterior para convertirlo en otro modelo, por supuesto? Dice, la magnitud de esta fuerza es aproximadamente proporcional a la velocidad instantánea de la masa en el resorte, ¿sí? Es decir, de acuerdo a la velocidad que lleva la masa, hay una constante de proporcionalidad que va a relacionar esa velocidad con la fuerza amortiguadora. A mayor velocidad, mayor fuerza amortiguadora. A menor velocidad, menor fuerza amortiguadora. En otras palabras, la fuerza amortiguadora es proporcional o aproximadamente proporcional a la magnitud de la velocidad que lleva la masa en el resorte. Vamos a considerar un valor beta mayor que 0 que le vamos a llamar constante de amortiguamiento, ¿sí? Y considerando que la fuerza amortiguadora se opone al movimiento de la masa, es decir, es negativa cuando la velocidad es positiva, o sea, hacia abajo, y es positiva cuando la velocidad es negativa, es decir, hacia arriba, entonces, la magnitud y dirección de esta fuerza está dada por menos beta por la derivada de x con respecto al tiempo. Bueno, si nosotros conocemos esta constante de amortiguamiento y tomando en cuenta lo que acabamos de decir, que esa fuerza amortiguadora se opone a la dirección de la velocidad.
Si la velocidad es positiva, la fuerza va a ser negativa. Si la velocidad es negativa, la fuerza es positiva. Entonces, esa fuerza amortiguadora nosotros la vamos a poder medir como menos beta por la derivada de x con respecto al tiempo. Así es. Dice, tomando en cuenta la fuerza restauradora que interviene en el sistema, así como la amortiguadora. A ver, vamos a recordar esto. Nos vamos a regresar nosotros al modelo anterior. Vamos a regresarnos de donde sacamos el modelo del más, incluso un poquito antes, ¿sí? Miren, aquí tenemos la fuerza dada por la segunda ley de Newton y aquí tenemos la fuerza restauradora, la que finalmente nos quedó en el modelo, ¿sí? Entonces, resulta que aquí, justo donde tengo el cursor, justo donde tengo el modelo, nosotros tenemos que agregar la fuerza amortiguadora. Aquí por lo pronto lo que dice es que la segunda ley de Newton está dada como esta fuerza restauradora. De acuerdo, pero ahora va a intervenir una fuerza amortiguadora, que ya dijimos que va a ser igual a menos beta por la derivada de x con respecto al tiempo. Esa fuerza nosotros la tenemos que agregar de este lado para que se sume con esta. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo nos queda finalmente el modelo matemático. Aquí está. Entonces tenemos la masa por la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Acuérdense que era igual a menos k por x. Bueno, vamos a agregar la fuerza amortiguadora, que ya dijimos que está como menos beta por la primera derivada de x con respecto al tiempo. Estas dos fuerzas, ¿sí?, las vamos a pasar del otro lado. Y finalmente, aquí tenemos un nuevo modelo matemático, ¿sí?, en donde vamos a hablar que esto nos va a representar la ecuación diferencial del movimiento armónico amortiguado, ¿sí?, que sería m por la segunda derivada de x con respecto al tiempo más beta por la primera derivada de x con respecto al tiempo más k por x igual a 0. El modelo se vuelve muy interesante porque en realidad nosotros aquí tenemos la suma de tres fuerzas muy importantes, ¿sí? La primera pues viene siendo una fuerza restauradora, la segunda viene siendo una fuerza amortiguadora y la tercera viene siendo la segunda ley de Newton. Exactamente. Entonces, vamos a resolver enseguida un problema con este modelo matemático, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a necesitar nosotros para poder aplicar el modelo? Pues vamos a necesitar nuevamente la constante de proporcionalidad de resorte. Obviamente aquí o me dan toda la fuerza amortiguadora o incluso me pueden dar únicamente la constante de amortiguamiento, ¿verdad? No me tienen que dar en sí la fuerza. Si me dan la constante, con eso me basta. Pero pues en sí, pues siempre me la van a estar dando. Si hay una fuerza amortiguadora, me van a decir a qué es igual. Y por supuesto, pues vamos a necesitar a qué es igual la masa del objeto. Vamos a recordar una vez más que la solución de esta ecuación diferencial requiere que por ser de segundo orden, pues requiere de dos condiciones iniciales, una para la posición y otra para la velocidad en el instante cero, ¿verdad? También es importante que recordemos que la solución de la ecuación diferencial me va a proporcionar una relación entre la posición y el tiempo, ¿sí? Recordemos que esa posición pues viene siendo la distancia con respecto a la posición de equilibrio. Perfecto, pues vámonos ahora sí al problema, ¿verdad? Tenemos este ejemplo 2, dice una masa con peso de 4 libras, suspendida de un resorte, lo estira 3 pulgadas. Luego se estira 6 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio y se suelta. Suponiendo que sobre la masa actúa una fuerza amortiguadora, que en libras es 2 por la derivada de x con respecto al tiempo, donde la velocidad instantánea está dada en pies por segundo. Establecer la ecuación diferencial que escribe el movimiento y, por supuesto, determinar la posición del resorte en cualquier tiempo después de haber soltado la masa. Correcto. Entonces, vamos a empezar. Lo primero, pues nuevamente recordemos que pues aquí me están dando las unidades de cada medición. Aquí me las están dando en libras, pero acá me las están dando la posición en pulgadas. No combina, entonces tenemos que hacer la conversión. Dice, las medidas en pulgadas deberán convertirse en pies. Así también las unidades de peso libras se llevarán a unidades de masa
slugs. Acuérdense que esto tenemos que convertirlos. Perfecto. Entonces tenemos que el peso es igual a 4 libras, ¿sí? Así tal cual como aparece aquí, serían 4 libras, aquí está. Y la posición o el alargamiento original me lo están dando como 3 libras, ¿sí? Perdón, 3 pulgadas. Estas 3 pulgadas vamos a multiplicarlas por un doceavo de pies y me quedarían 3 doceavos de pies, es decir, las 3 pulgadas serían iguales a un cuarto de pies, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, después de que consideramos el primer alargamiento, pues recuerden que el problema me está diciendo que luego se estira 6 pulgadas, significa que intervino una fuerza externa que estiró la masa 6 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. Esa viene siendo, digamos, la posición inicial, ¿sí? Si son 6 pulgadas, estas 6 pulgadas las vamos a multiplicar por un doceavo de pies y nos quedarían un medio de pies. Vamos a recordar que es la posición inicial. Muy bien. Luego tenemos que el problema me está diciendo que se estira por debajo de la posición de equilibrio la masa 6 pulgadas y luego se suelta, ¿sí? Significa que no se le aplicó velocidad, por lo tanto la velocidad vale 0. Es por eso que aquí vemos que la velocidad vale 0 y la estamos nombrando como velocidad inicial. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues recordamos que necesitamos la constante de proporcionalidad. Bueno, esta beta pues ya me la están dando y recordemos que necesitamos la masa del resorte. Muy bien, entonces por ejemplo aquí tenemos que la masa es igual al peso que son 4 libras sobre la aceleración de la gravedad, que serían 4 libras sobre 32 pies por segundo al cuadrado. Entonces, dada la fuerza de 4 libras, convertimos la masa a un octavo de slugs. Correcto. Entonces, la masa pues sería ese su valor. Y luego pues finalmente recuerden que nos está dando ya de por sí la fuerza amortiguadora. Diríamos que beta por la derivada de x con respecto al tiempo sería igual a 2 por la derivada de x con respecto al tiempo. Aquí la constante amortiguamiento es igual a 2, pero pues no es necesario describirla. Al fin y al cabo pues ya tenemos la fuerza, que es lo que nos interesa. Perfecto. ¿Qué nos faltaría? Pues acuérdense que nos falta la K, calcular el valor de K, ¿sí? Recuerden que utilizamos la relación peso es igual a KS para obtener el valor de K. Aquí sustituimos el peso, que recordemos que son 4 libras. Acá lo tenemos. Aquí están las 4 libras, ¿sí? Y la S, pues acuérdense que la S aquí también ya la estamos convirtiendo a un cuarto de pie. Aquí está. Entonces pasamos el 4 multiplicando y ya tenemos la K, que son 16 libras por pie. Correcto. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos la ecuación diferencial. Voy a sustituir respectivamente la masa, bueno, la fuerza amortiguadora, que ya me da el valor de beta como igual a 2, y la constante de proporcionalidad. Aquí está. ¿Sí? Entonces tenemos que la masa, aquí la tenemos, es un octavo de slugs. Tenemos también la fuerza, que es 2 por la derivada de x con respecto a t, fuerza amortiguadora. Y tenemos que la K, pues aquí tenemos que K, la constante de proporcionalidad, me da 16 libras por pie. Aquí está. Y pues vamos a hablar de las condiciones iniciales. ¿Qué ocurre inicialmente? Aquí está. Tenemos una posición inicial de un medio de pies, ¿sí? En instante t igual a 0. Y también tenemos que en instante t igual a 0 la velocidad vale 0. No se le proporciona velocidad al objeto. Diríamos entonces que x de 0 es igual a un medio y que la velocidad en 0 es igual a 0. Perfecto. Vamos a resolver la ecuación diferencial, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos ya la ecuación auxiliar asociada a la ecuación diferencial. Un medio de m al cuadrado más 2m más 16 igual a 0. O bien, multiplicamos toda la ecuación por 8 y nos daría m cuadrada más 16m más 128 igual a 0. Perfecto. Esta ecuación esta ecuación auxiliar la vamos a resolver por la fórmula general. Aplicando la fórmula general,
nos arroja las raíces menos 8 más menos 8i. Aquí ya tenemos de una vez las raíces. De tal modo que la parte real de estas raíces que nos arrojaron, que son complejas conjugadas, es igual a menos 8 y la parte imaginaria es igual a 8. Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial quedaría como e a la menos 8t, que multiplica a c1 coseno de 8t más c2 por el seno de 8t. Perfecto. Vamos a recordar que así como tenemos la solución, pues esta no me sirve de mucho porque contiene nuevamente dos parámetros. Tenemos que obtener el valor de esos dos parámetros. Recordemos que la condición inicial, bueno, de hecho aquí la estoy anotando, pero la tenemos también aquí arriba, dice que en 0 la posición es un medio, la posición inicial, aquí está. Aquí hice la multiplicación porque posteriormente voy a tener que derivar, ¿sí? Entonces, multiplicamos e a la menos 8t por el primer término, aquí está, c1 e a la menos 8t por el coseno de 8t más e a la menos 8t por el segundo término, sería c2 e a la menos 8t por el seno de 8t. Y aquí, así como está, podemos sustituir la condición inicial. En el tiempo 0, la posición es un medio, aquí está. Entonces sustituimos el 0 en todos los tiempos. Obviamente este término se va a eliminar porque seno de 0 vale 0, coseno de 0 es 1, e a la 0 es 1 y ya tenemos el valor del primer parámetro que sería C1 es igual a un medio, correcto. Aquí está anotada la segunda condición, ¿sí? En el tiempo 0 la velocidad, acuérdense que vale 0. Esto requiere entonces que nosotros tengamos que derivar bueno, en este caso sería esta, la solución general. Entonces vamos a tener la regla del producto, ¿sí? C1 por e a la menos 8t por la derivada del coseno de 8t, que sería menos 8 seno de 8t. Así nos queda el primer término. La derivada sería menos 8c1 e a la menos 8t por el seno de 8t, que sería el primero por la derivada del segundo. Más, luego sería el segundo, que sería el coseno de 8t, por la derivada del primero, que nos quedaría menos 8c1 por e a la menos 8t. Aquí está. Menos 8c1 por e a la menos 8t, coseno de 8t. Hacemos lo mismo para el siguiente término, también es la derivada de un producto. El primero por la derivada del segundo sería C2 e a la menos 8t por 8 coseno de 8t. Aquí está. C2 por e a la menos 8t. 8C2 e a la menos 8t coseno de 8t. Luego sería más el segundo, que es el seno de 8t, aquí está, por la derivada del primero, que sería menos 8c2 e a la menos 8t. Aquí está, ¿sí? Por el seno de 8t. Entonces, vamos a aplicar la segunda condición. Sustituimos el tiempo 0 y la velocidad 0. Aquí está, ¿sí? Entonces, en todos los tiempos vamos a tener 0, ¿de acuerdo? Aquí está. Todos los tiempos valen 0. Se elimina el primer término y el último porque el seno de 0 vale 0. Aquí tendríamos que e a la 0 y coseno de 0 es 1, entonces nos quedaría menos 8c1, lo mismo aquí, más 8c2 igual a 0. Pero ya teníamos C1, teníamos que C1 es igual a un medio, entonces vamos a sustituir aquí el 1 medio, lo cual nos daría menos 4, que al pasar al otro lado sería 4, dividiendo entre 8, tendremos finalmente el valor del segundo parámetro, que sería C2 igual a 1 medio. Perfecto. Entonces, ambos resultados, me voy a regresar, aquí está, los voy a sustituir respectivamente en C1 y en C2. De tal modo que la solución de la ecuación diferencial nos quedaría e a la menos 8t por 1 medio coseno de 8t más C2, que sería también 1 medio del seno de 8t. Perfecto. Entonces, aquí nosotros acabamos de encontrar una relación entre la posición, ¿sí?, de la masa por encima y por debajo del equilibrio, ¿sí?, con respecto al tiempo. Quiero que observemos que hay una diferencia
muy grande entre esta solución particular que nosotros acabamos de obtener en un sistema de resorte vibrante amortiguado, ¿sí? Comparada con la solución, me voy a regresar para que veamos la solución del problema anterior. Aquí está, resorte de un sistema de resorte armónico simple, movimiento armónico simple. Aquí no tenemos la función exponencial. Es debido a que este es el comportamiento. Amplitudes constantes, ¿de acuerdo? Amplitudes constantes, ¿sí? En este caso, cuando interviene una fuerza amortiguadora, esto me está diciendo que el sistema de alguna manera va a llegar al reposo. Por lo tanto, es importante y fundamental que en la solución tiene sentido que me aparezca esta exponencial con potencia negativa. ¿Por qué? Porque es precisamente esta función la que me lleva o la que se encarga de llevar el sistema al reposo. Así es. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, esta exponencial hace que las posiciones sean cada vez más pequeñas porque tiene potencia negativa. ¿Sí? Y es por eso que lo vemos así en la gráfica. ¿Qué es lo que pasa originalmente? Acuérdense que en el tiempo cero la posición era de 1/2. Me voy a regresar para que lo veamos. Aquí está. Inicialmente la posición es 1/2. Así es. 1/2. Entonces significa que inicialmente tenemos 0.5 pies por debajo de la posición de equilibrio. ¿Sí? Luego la masa sube, acuérdense que el comportamiento es así, la masa sube para tocar o pasar por la posición de equilibrio y luego sigue subiendo, ¿sí? Pero debido a la intervención de esa función exponencial, fíjense que ya no sube tanto, sube muy poquito. De hecho, aunque no lo crean, en alguna parte por aquí atraviesa nuevamente la posición de equilibrio, solo que ya no se alcanza a ver. ¿Sí? Va a seguir subiendo y va a seguir bajando, ¿sí? En un paquete matemático como en un paquete graficador matemático como el Desmos, ustedes pueden elaborar esta gráfica, ¿sí? Y se pueden dar cuenta, si le hacemos zoom, que todavía aquí sube algo y baja algo y vuelve a subir, pero para eso nosotros necesitamos un zoom. De tal modo que poquito después del 1, un poquitito después del 1, a partir de ahí ya queda en 0. Así es como se comporta. Así es. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este sería el comportamiento y de esta manera van a ser siempre los comportamientos cuando nosotros tengamos una fuerza amortiguadora dentro de la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, muy bien, con esto nosotros terminaríamos el estudio de este tipo de sistemas tan interesantes que vienen siendo pues sistemas vibrantes, ¿sí? Lo que sigue pues es que repasemos ambos sistemas para que podamos elaborar con éxito problemas relacionados con los mismos. Muy bien, entonces eso sería todo.